Dios hizo. Algo interesante es de que nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito perfecto, un propósito perfecto para usted y para ustedes lo creen. ¿Cuántos de ustedes saben que usted ha sido escogido para atravesar la vida que usted ha llevado hasta ahorita? O sea, no llevó la vida mía, no llevó la vida de la pastora, ni la de Alfredo, ni la de Baladi. Usted Dios lo escogió y le puso cargas, le puso diferentes cosas, le hizo capaz de poder sobrellevar cada una de las pruebas, cada una de las tribulaciones, cada una de las tormentas que usted ha llevado. No pregunte por qué me pasó esto, no pregunte cuál es el objetivo, simplemente dele gracias a Dios porque Él lo equipó a usted para poder hacerlo. Es como cuando usted va a entrenar y va a entrenar fútbol o va a entrenar fútbol americano o basquetbol, lo que sea. A usted lo entrenan para sobrellevar la carga de un partido de fútbol. Sería 90 y 90, son 180, no, son 90 minutos los que tiene que jugar. Ya estoy yo al doble, ¿verdad? Y esos 90 minutos usted tiene que correr, ¿verdad? Ese es tiempo extra de la final, ¿verdad? Usted tiene que correr al máximo, usted tiene que alcanzar la mayor velocidad, tiene que alcanzar la mayor fuerza. Usted en realidad ha sido escogido, ha sido ungido por Dios para poder afrontar todo lo que usted ha sobrellevado hasta el día de hoy en la vida. Y lo que viene mañana, ¿cuántos dicen amén? Estamos capacitados y preparados para lo que venga. Diga conmigo, para lo que venga. Dígale a su amigo, a su vecino, dígale, para lo que venga. Dice la palabra que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y sabe algo que he aprendido, que hay gente que tira la toalla antes de tiempo. Hay gente que Dios le ha dicho, tú puedes. Hay gente que Dios le ha dicho, tú eres capaz de llegar. Hay gente que Dios le ha hablado y le ha dicho, tú tienes un destino. Y ellos dicen, no, no puedo. Y no le creen a Dios, hablan lo contrario a lo que Dios dice, caminan contrario a lo que Dios habla. ¿Y qué sucede? Dios dice, hasta aquí. Y Dios no es que se aparta, Dios lo que dice, bueno, usted quiere ir por ese camino, adelante, allá usted. Saúl tuvo la oportunidad de ser uno de los más grandes candidatos a ser uno de los más grandes reyes que el pueblo de Israel vio. Dice que no había hombre como él, le sacaba una cabeza a cada persona que había en el reino. Dice que era hermoso, era fuerte, era un hombre así como yo, igualito, igualito, dijo alguien, igualito. Pero dice que él decidió creer que él solo podía hacerlo. Él decidió creer que él solo tenía las características y las cualidades y que no necesitaba a Dios. Dios te ha capacitado, pero si te desconectas de la fuente, estás acabado. ¿Cuántos de ustedes han tenido una aspiradora potente? Yo vendía las aspiradoras Rainbow hace mucho tiempo. Y esas aspiradoras con el agua usted le saca todo de la carpeta, ¿verdad que sí? Pero por más fuerte que sea una aspiradora, usted la desconecta de la fuente de poder, no tiene fuerza. No va a ser lo que fue diseñada para hacer. Su única opción de vencer es estar conectado a la fuente que es Dios. ¿Cuánto le alaban? Ahora dice la palabra que el que era ungido, ¿verdad? Ya no lo era. Y el que no era ungido, dice que ahora lo fue. David estaba pastoreando ovejas, David estaba tranquilo, David estaba cumpliendo las obligaciones que su padre le puso, que nadie más quería cumplir. Sus hermanos dijeron, ¿por qué viniste aquí? Te voy a dar devuelto a alimentar las pocas ovejas que habían allá. Mire qué despreciado era por el trabajo que hacía. ¿Nunca ha estado usted cerca de un pastor de ovejas? A mí me tocó estar en Israel, cerca de un pastor de ovejas, andaba yo paseando. No paseando, sino estaba predicando y salí ese día a recorrer la Biblia, porque cuando usted ve Israel con el pastor Gamboa, yo agarro la Biblia y me digo, ¿cómo es en Gadi? ¿Dónde fue cómo peleó David y Goliat? Y me fui en el carro y me fui por ahí. Ay, ¿dónde fue que se escondió David de Saúl? Y me fui allá a la cueva y me metí por allá. Y entonces ese día dije, voy a agarrar el carro y voy a ir por acá. Y me fui así entre las montañas y no había GPS en aquel tiempo y me perdí. Al tiempo llegó un hombre, ¿verdad?, que venían con un montón de ovejas y traía, era bien negrito como yo, pero no negrito de raza, sino quemado del sol, imagínese usted, ¿verdad? Y los dientes estaban todos cariados, eso nunca se me olvida. Y traía un turbante y apenas me vio, yo tratando con mi poco inglés, él no sabía inglés, sino que hablaba, no sé si era hebreo, no sé si era musulmán, no sé qué hablaba, pero yo no le entendía, él no me entendía. Lo que sí me acuerdo es que este hombre se quita su turbante. Y ese turbante olía a puro mono oriental, eso casi me noquea. Se lo quita y me lo pone en la cabeza y yo, Señor, por favor, ¿dónde está
el desodorante ambiental, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿dónde va? Como haciéndome señas. Le digo, ando perdido. Entonces dice, venga, venga. Y me hace la señal de la casa. Y me lleva para la casa y me impresionó porque no me conocía. Me llevó a la casa, ya vino la esposa, puso café y empezaron a hacer, puso agua caliente, a hacer café. Y empezaron los hijos y empezaron a asar carne y empezaron a todo. Y yo dije, wow, qué tremendo. No me conoce y me trata como que si fuera su amigo del alma. Cuando me entregó la taza de café, descubrí que hay un café más fuerte que el cubano. Ese café me tiñó los dientes de amarillo por 3 semanas tardaron. Eso era tinta de café, no era café, ¿verdad? Y era tan amargo que bueno, me dolió desde que entró hasta que bajó. Y dije yo, Señor, ¿cómo le hace? Pero algo que me llamó la atención de este pastor de ovejas era su pasión. La manera en que conocía a sus ovejas, la manera en que las amaba, la manera en que las apapachaba, dice, las llamaba por nombre. Y entonces comencé a pensar y dije, David estaba como este pastor de ovejas. Algo muy interesante es que todo pastor de ovejas huele a ovejas. Huele a ovejas. Y cuando las ovejas huelen, peor que las vacas, se los digo. Y ponen su tienda donde viven a la par de las ovejas. Entonces ese olor, usted no se lo quita y se hace inmune a ese olor. Pero lo interesante es que la tienda era como unos 2 metros de alto, construida de piel de ovejas, me imagino, de vacas o no sé qué, camellos o algo. Pero adentro tenía, nunca se me olvida, generador, antena parabólica, tenía televisor. No, era bastante rústico, pero el hombre estaba bien conectado, ¿verdad? El pastor de ovejas moderno, ¿verdad? Y es que qué interesante, ahora llegamos antes uno venía aquí hace 20, 25 años, yo tuve mi primer celular. Y el tener un celular era algo tremendo. La gente lo veía, ay, tienes un celular, a ver lo que. Hoy en día a nadie le importa, todos tenemos un celular, ¿verdad? Pero impresionante es lo que nos pasa a la pastora y a mí, que vamos allá a las montañas en Colombia y estamos con los indios guayú en la Guajira por ahí. Y la cosa es que todos estaban, ay, nos podemos tomar una foto con ustedes, ¿verdad? Dije yo, bueno, va a traer el de la piedra, que va a picar la piedra o algo. No, todos sacan el celular, ¿verdad? Y comienzan a tomar fotos, digo. Y aquí tiene celular, dice, sí, el gobierno colombiano nos dio celular a todos los indígenas. Y entonces, ¿cómo le hacen para cargarlo? Porque no hay electricidad. Ah, es que tenemos varios puestos de carga. ¿Cómo puestos de carga? Hay alguien muy inteligente, compró un generador, se hizo una regleta como con 100, ¿verdad? Como con 100 outlets, ¿verdad? Y entonces cobra por hora por cargar el celular. Era un buen negocio, ¿verdad? Entonces uno no valora lo que tiene porque lo ve todo el tiempo. Las pastoras de ovejas antes no eran valorados porque realmente era algo común, era algo menospreciable. Pero la Biblia dice que de ahí Dios sacó a David y lo ungió como rey sobre Israel. Lo interesante es que fue ungido y se devolvió a pastorear. Y hablábamos acerca del proceso de Dios la semana pasada. El proceso de Dios es necesario. Mire, algo muy importante es de que a pesar de que seamos todos hermanos, a pesar de que tengamos tantas cosas afines, a pesar de que hayamos vivido cosas muy parecidas, mi proceso y tu proceso es diferente. Por eso yo nunca puedo menospreciar el proceso de nadie. Yo nunca puedo decir, yo he sufrido mucho, alguien ha sufrido poco, porque Dios a cada uno de nosotros nos da conforme a lo que podemos sobrellevar. El proceso de Dios no es fácil, pero es necesario. Diga conmigo, no es fácil, pero es necesario. Y usted tiene que entender, es necesario para que usted llegue a alcanzar la plenitud de lo que Dios tiene para usted. Era necesario que Jorge y Lorena Gamboa viajaran por 60 y más países del mundo. Era necesario que hicieran tantas cosas. ¿Por qué? Porque algún día Dios nos iba a establecer como pastores. ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos haciendo ahora? No sé. Pero yo puedo ver una iglesia multicultural. Yo puedo ver una iglesia en la cual vamos a alcanzar las naciones. Y muy pronto vamos a tener iglesias en Cuba. Vamos a tener iglesias en Costa Rica. Vamos a tener iglesias en El Salvador. Qué hermoso sería que en cada uno de los países de donde ustedes vienen, Dios nos dé la dicha y la bendición de poder establecer una iglesia CRF en esos lugares. ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Verdad que sí? Imagínense ir a Colombia. Maranita, vamos a Colombia, tu tierra, a la iglesia de allá de Colombia. Y qué lindo es el poder ver cómo Dios va
a multiplicar. ¿Y cómo Él va a hacerlo? Si antes solitos abrimos iglesias, si antes solitos construimos iglesias, con un cuerpo tan hermoso, con gente tan poderosa, ¿qué no podremos hacer en un futuro? Amén. La escuela de David fue la escuela del quebrantamiento. Hay personas que dicen, ¿por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué yo siempre? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Ya le he dicho siempre, no pregunte por qué. Dele gracias a Dios en medio de su prueba. Dele gracias a Dios en medio de su momento de necesidad. La escuela del quebrantamiento, la escuela del dolor, la escuela donde Dios trata con tu orgullo. A veces tenemos pensamientos y estructuras y cosas que Dios no desea, pero en ese proceso, en esa escuela, Dios nos limpia de todo esto. ¿Qué hubiera pasado si Jorge Gamboa cuando fue maestro de kindergarten? Sí, fui maestro de kindergarten y ese año casi me muero. Nunca perdí tanto peso como en kindergarten. Tengo que volver a dar kindergarten, ¿verdad? Dice mi esposa, tienes que volver a dar kindergarten, pero me acuerdo de que estaba yo, entré a la primera clase y me pusieron como 35 niños de 5 años y eso era algo tremendo y yo salí corriendo y yo dije, unos lloraban, otros brincaban, otros aquí, otros allá. Yo dije, Señor, ¿qué hago? ¿Los mato, los ahorco, los amarro, los guindo del techo? ¿Qué hago? Esto no puede ser posible, esto es la peor tortura que hay. Salí corriendo donde la directora y le dije, doy clases de educación física, de costura, doy clases de artesanía, doy clases de lavar carros, de lo que sea, pero aquí no. Dice, es el único puesto que hay. No me da clases, no, el único puesto que hay, kindergarten. Y necesitamos el dinero para comer. Entonces dije yo, Señor, tengo que conquistar a estos 35 enviados de las tinieblas para mortificarme. No, era tremendo. Era tremendo, era tremendo. Tenía 2 o 3. Wow, Albertico Cabezas, padre. El otro día me escribió en Facebook y hasta me puse a temblar. Claro, ya es un hombre de 40 años, 35 años por ahí. Y me puse a temblar. Dije, Alberto Cabezas, Señor, no. Si me está viendo ahí por Facebook, Alberto, te amo mucho, pero me sacaste las canas. Pero qué barbaridad. Freeman, otro que wow, tremendo. Y los tengo a todos en mi Facebook, todos mis estudiantes, por eso les hablo, para que se acuerden de su profe, ¿verdad? Y dije yo, ¿qué puedo hacer para pasar este proceso? Porque está difícil, pero es necesario. Si quiero comer, tengo que calmar estos 35. Y dije yo, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurrió, muchachos, le voy a escribir una canción al que se porte mejor. ¿Cómo, profe, una canción? No, yo no quiero. Y ya entonces agarré a uno, vente, cuéntame una historia. Y me contó una historia y Dios me dio la habilidad de escribir canciones. Entonces me contó una que andaba en una lancha y que fue de paseo y que no sé qué y que le gustaría ir con los compañeros. Entonces le escribí, mi lancha, viajo por el mundo. Bien rockera así la canción, en mi lancha. Y los ponía todos a mover la cabeza, ¿verdad? Llevo a mis compañeros siempre de paseo. Y todos ahí, tremendo. El lunes siguiente estaban todos bien portados. Porque todos querían la canción, la que iba a ser un hit, y yo les decía, esta canción va a volar por el mundo, esta canción va a ser impresionante. Muchachos, han pasado 30 años, pero no se preocupen, las vamos a sacar. Escribí más de 200 canciones a mis alumnos, y muchos de ellos me ven en la calle y se acuerda, profe, de la canción que me escribió. Oye, ya estoy un viejo y acordándote de eso, sí, pero eso me marcó la vida, porque, wow, dice, profe, pasábamos soñando que iba a llegar el lunes para escribir la canción de la semana. Y entonces agarrábamos y yo la cantaba en la asamblea y todos los niños la cantaban. Y era bien chistoso porque era una escuela cristiana, ¿verdad? Entonces le estábamos enseñando la adoración y entonces cantábamos el himno nacional de Costa Rica. Entonces, como les enseñábamos a levantar las manos y todo, empezaban, noble patria, tu hermosa. No, en el himno nacional no, el himno nacional es aquí. Pero eran niñitos pequeños, ¿verdad? Pero yo digo que si no hubiera pasado, mucha gente dice, ¿cómo tiene paciencia el hermano? Alberto Cabezas, Freeman, Dianita, o sea, ellos fueron los pioneros para darme la paciencia y la templanza. Ustedes son papitas, mis hijos, pero ustedes tienen que ver 5 años y un joven de 18, yo no sabía ni qué hacer, ni qué hablar, ni cómo pararme, pero Dios me dio la sabiduría para hacerlo. Pero fue necesario pasar por eso. Ahora, hablábamos la semana pasada que hay una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios. O sea, yo puedo ser usado, yo tengo características, yo tengo cualidades, yo tengo dones, yo tengo talentos y puedo ejercerlos cuando yo quiera.
Pero cuando usted es aprobado por Dios, donde usted esté, cuando usted esté, Dios va a resplandecer su rostro sobre usted y usted va a ver a Dios hacer maravillas en medio de lo que usted hace, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Para ser aprobado por Dios, es necesario que nosotros entendamos que Él desea que usted y yo seamos como Él. David, dice la palabra, a pesar de ser ladrón, a pesar de ser mentiroso, a pesar de ser adúltero, a pesar de tantas cosas, Dios dijo, tiene un corazón según mi corazón. ¿Por qué? Porque David supo lo que era el agradar a Dios, el adorar a Dios, el honrar a Dios y el arrepentimiento. Y una persona aprobada por Dios sabe que va a fallar. No se asuste si usted mete la pata. No se asuste. Asústese de que cuando mete la pata y comete un error o peca, usted pasa un día y no se arrepiente. De eso asústese. Y si pasa una semana y usted no se arrepiente, asústese. Y si pasa al altar y viene a cantar o a predicar y no se arrepiente, asústese. ¿Por qué? Porque ya comenzó un proceso en usted que lo va a llevar a la destrucción. Dios quiere aprobar a cada uno de nosotros. Y Dios quiere sellar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es el poder del Espíritu y otra cosa es el fruto del Espíritu. En el poder del Espíritu podemos ver grandes cosas. Dice la palabra de que el Espíritu dice que se movía sobre las aguas. Tenía gran particularidad, hizo tantas cosas. Veíamos en la vigilia que los discípulos, cuando salieron del aposento alto, el Espíritu de Dios los bautizó con lenguas, idiomas, y salieron de ahí, que hubo un gran estruendo y salieron hablando en diferentes idiomas y que todo el mundo que estaba ahí se maravillaba al verlos. Pero déjeme decirle una cosa: hay personas que tienen el fruto del Espíritu, pueden hacer diferentes cosas. Dios les ha dado dones, regalos, Dios les ha dado cosas que son irrevocables. Pero cuando usted tiene el poder del Espíritu, pero el fruto del Espíritu no está en usted, usted está en problemas. Porque el fruto del Espíritu es, vamos a ver cuántos se acuerdan: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, prudencia y bondad. Fe y bondad, exacto. Ahí todos en desorden, en coro, desanimado, desentonado, pero ahí salimos, ¿verdad? Ahora diga conmigo, es un solo fruto. Diga, es un solo fruto con 9 ingredientes. O sea que usted y yo tenemos que tener paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo tenemos que ser bondadosos. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que es muy paciente, pero no es bondadosa. Hay gente que es, que habla muy bonito, tiene grandes cualidades, sirve de ayuda, pero no sabe amar. Dice que si el fruto del Espíritu está en nosotros, se tiene que notar. Dígale a su vecino, dígale, si tienes a Cristo, dígale, si tienes el fruto del Espíritu, que se te note. Ay, qué pedrada, qué ladrillazo le pegó. Pero es necesario, ¿verdad? Y volvemos a esto, que también la siguiente característica es, una cosa son los dones, ¿verdad? Podemos sanar, podemos orar por los enfermos, podemos ver milagros. A mí no me impresiona, les decía la semana pasada, una persona que tenga el don y el talento de cantar o de que tenga el don de sanidad o de hacer milagros. Esos son regalos de Dios para cada uno de nosotros. Pero dice que lo que Dios busca es que su carácter esté establecido en usted y en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de su habilidad para hacer algo, usted sea una persona que delante de Dios sea intachable. Que el carácter de Dios, la esencia de Dios esté dentro de usted. Y hay personas en el mundo, y hay siervos de Dios en el mundo, que tienen una gran habilidad para predicar, que tienen una gran habilidad para disertar, pero su vida, cuando se bajan del púlpito, es totalmente contraria a lo que Dios quiere. Y es hora que cada uno de nosotros entendamos que podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo podemos engañar. Y el carácter de Dios, nunca se me olvida, una vez fuimos a un restaurante ahí por la calle Gessner, y estábamos ahí en el restaurante, y había un gran siervo de Dios que sale en una televisora mundial cristiana, y cuando dejó la propina de más de 100 personas que tuvo en esa reunión,
las meseras se acercaron y me dijeron, ese hombre, usted es muy bueno para andar con ese hombre. Las meseras. Y le digo, ¿por qué me dicen eso? Dice, mire lo que nos dejó de propina para todo el trabajo que hicimos. Y les había dejado solo $8 para más de 100 personas que atendieron y trabajaron. Y a mí me dolió mucho, porque yo dije, wow, ¿cómo es posible que yo lo traje a este restaurante donde siempre comemos la pastora y yo, y ellas que nos ven, nos aprecian y nos conocen? Dice, este no habla realmente, o sea, lo que él habla no lo vive, porque allá atrás lo escuchamos hablando y cómo nos trató y cómo nos gritó y dije yo, qué tristeza. Por eso, iglesia, no venga presumiendo santidad aquí. Cuando usted salga de este lugar, recuérdese poner en práctica todo lo que aquí aprende. Porque la mejor predicación no es la que se hace con la boca. La mejor predicación es la que se enseña con los actos. Y cuando el carácter de Dios está en nosotros, la gente ve a Dios reflejado en nosotros. ¿De qué vale predicar a Dios si hay alguien que necesita un pedazo de pan y lo tenemos para dárselo y no se lo damos? ¿De qué vale predicar a Dios si estamos utilizando y robando y haciendo otras cosas? Concentrémonos y centrémonos y entendamos que lo que Dios quiere es brillar a través de nosotros. Yo quiero que Dios brille a través mío. ¿Cuántos dicen amén? Desde esa oportunidad yo aprendí que cuando yo voy a un restaurante, yo dejo un poquito más de lo justo. Y óigame, cuando usted en un restaurante trata bien a una persona, cuando usted vuelve, y las que bien lo tratan, se pelean por usted. Ay, yo, por aquí, Frank. Pero cuando usted lo trata mal, se esconden los meseros, no se vaya. ¿Eh? Y lo peor de todo, no diga y viene, mira, hay personas que dicen, y yo respeto mucho el trabajo de mesero en un restaurante, porque ellos tienen que lidiar con diferentes personalidades. Y tal vez antes de que usted le tocó una persona malcriada, con mal carácter, una persona con mal temperamento que le pegó 4 gritos por un error que cometió, y a usted le tocó pagar los platos rotos. Pero usted tiene el poder y la potestad para poder cambiar el estado de ánimo de esa persona. Yo siempre les cuento un chiste, yo los hago sentir bien, yo me río con ellas, algo les invento, ¿dónde es? De tal lugar, y les meto un cuentecillo ahí y se ríen y vieras qué bonito como lo tratan a uno. Pero usted aprenda esto, lo que lo hace grande a usted no es lo que usted haga para Dios. Lo que lo hace grande a usted es qué tanto de Dios hay en usted cuando usted camina por el mundo. ¿Qué tanto hay de Dios en usted cuando nadie lo ve? Y cuando las cámaras se apagan, y cuando no hay púlpito, y cuando no hay alabanza, cuando está usted en su trabajo, ¿qué tanto hay de Dios en usted? Amén. Ahora sí entramos en tema. David tenía amor por la palabra, y es otra característica. David tenía amor por la palabra. Y esto es muy importante, porque hay personas que no entienden el privilegio que lo que es tener una Biblia en sus manos. Estábamos viendo la pastora y yo una serie en televisión acerca de los reyes de Inglaterra y veíamos cómo personas fueron quemadas porque decidieron traducir los evangelios y ponerlos en las manos de la gente común, porque antes la gente no leía la Biblia y se consideraba una persona hereje a una persona que leía la Biblia. Imagínese usted, tenían que escucharla de los sacerdotes o de los líderes, y en latín, y no entendían ni latín. Pero usted y yo ahora tenemos la Biblia en cuántos idiomas, cuántas versiones podemos tener. Yo no entro en religiosidad ni cosas de estas, porque las cosas electrónicas están para hacerlas. Aquí hay infinidad de versiones, hay que usarlas. Pero ¿sabe algo que he notado últimamente? La gente ha perdido amor por la palabra de Dios. La gente a veces escucha más la política, escucha más predicaciones, escucha más cosas a que Dios le hable por medio de la palabra. Acostúmbrese usted a tomar su Biblia. No le digo lea un capítulo, no haga las que yo hacía antes cuando era joven. Me ponían a leer la Biblia en un año, porque antes para ser líder, yo les digo, la iglesia ha cambiado mucho. Yo tal vez estuve en los años, no sé, más difíciles, pero me acuerdo que le decían, vas a ser líder de alabanza, tienes que tenerte toda la Biblia y tienes un año para hacerlo. Padre amado, 8 capítulos diarios, y estaba yo una noche, y mire, yo leía la Biblia así, en el principio el Espíritu de Dios, por donde iba, terminaba y no me acordaba de nada que leía. Entonces un día dije,
prefiero leer un versículo y entenderlo y que se haga rema en mí, que leerme toda la Biblia y no entender nada de lo que estoy leyendo. Hermanos, permítanme decirles, si usted no escudriña en las Escrituras, usted está perdiendo de la fuente mayor de sabiduría que existe en este planeta. Porque ahí están los consejos para el matrimonio, para la familia, para las finanzas, para el trabajo, todo está ahí. ¿Qué dice David? Dice que en el Salmo 119, no sé si lo tiene ya Jocelyn ahí, dice que él dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. En el 97 dice, oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Yo le digo, es hermoso, algo que se ha perdido hoy en día. No sé cuántos de ustedes crecieron en la escuela dominical, pero nosotros nos ponían a memorizar todos los libros de la Biblia. Nos ponían a memorizar versículos. La competencia de fin de año era cuántos versículos uno podía memorizarse. Lo que más me llegué a memorizar fueron como 67 yo. Y era tremendo porque uno de niño, y era que recitar la palabra y lo ponían a uno. Y eso es algo muy necesario. Miren, no se deje llevar por lo que la política dice. Porque cada candidato político 4 años después tal vez ya no esté. No se deje guiar por lo que la NASA dice, porque de aquí a 4 años o 5 años, lo que hoy es un acontecimiento, tal vez en 5 años ya sea, no es ni noticia, ya pasó. Pero ya la Biblia dice que esta palabra lleva más de 2000 años escrita y hasta el día de hoy sigue prevaleciendo. Es el libro más vendido y más leído en la historia de la humanidad y no pierde su vigencia. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. David tenía amor por la palabra, pero lo contrario a Saúl, que dice que Saúl desechó la palabra. Dice que no quiso confiar en Dios. 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de aniquilación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le dijo Samuel a Saúl, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl no confiaba en la palabra, confiaba en su propia capacidad y terminó sus días llenos de celos, de amargura y hasta esquizofrénico. Déjeme decirle algo, nosotros somos testigos de personas que aprendieron a leer siendo iletrados, no tenían ni siquiera una base de escuela. Mi tío, le decimos papacho a mi tío de cariño, pero mi tío no sé ni cómo se llama, solo así le decimos. Pero este tío nació con problemas mentales. Decían los médicos que cuando tenía 3, 4 años que no podía aprender, no podía pasar de contar de 3. 1, 2, 4, 1, 2, 7, 1, y así era. Y dice que como a la edad de 13 años ni siquiera caminaba y comenzó a tomar la Biblia y comenzó a leerla. Y comenzó a leerla, así decía A, B, C y empezó así. Y usted tiene que oír a mi tío recitando la palabra y usted lo tiene que ver a él, lo capaz que es. Y no fue a la escuela, no fue al high school, no fue a la universidad, pero es un hombre que gracias a la palabra de Dios aprendió a leer, aprendió a contar, aprendió a hacer negocios. También tenemos el caso de Wilber en la isla de Chira, que caminaba para atrás, uno iba caminando hacia adelante y Wilber caminaba así, ¿verdad? Detrás de uno, y decían que él estaba loco. Y me agarró la Wilber y comió y comenzó a recitar, y hay que oír a Wilber recitando el libro de Isaías. A mí me decía, siéntese pastor, y yo me sentaba. Capítulo 1, y con ese misticismo, había una voz así de locutor. Y ese Wilber, el libro entero de Isaías con puntos y comas. El loco de la isla se lo aprendió. Ahora ya no vive en la isla, ahora vive fuera, se casó. Y me acuerdo una vez, no sé si les conté la vez pasada, que hasta me llegó un bill aquí porque él quería aprender inglés, entonces me pidió la dirección. Y yo pues inocentemente se la di, y cuando vi me llegó un bill aquí de una escuela de inglés, que él se inscribió y me puso a mí a pagarlo. Hasta inglés habló gracias al pastor, dice. Pero hay personas que en el momento de desesperación dicen, no quiero la palabra.
¿Ha notado usted personas en su caminar que usted ha tratado de darles un consejo de la palabra y le dicen, no me diga nada, yo no quiero escuchar de eso? Y yo me pongo asustado, porque digo yo, van donde el brujo y el brujo les dice lo que se van a morir. Van para que les digan malas noticias. En la palabra está tu futuro, en la palabra está tu guía, en la palabra está tu esperanza. ¿Cuántos de ustedes han sido sostenidos por un versículo bíblico en momentos de aflicción? ¿Cuántos de ustedes un canto en momentos de tristeza basado en la palabra los mantuvo en un momento de presión, un momento de dolor, los mantuvo agarrados de Dios? Óigame, la palabra de Dios es eficaz y dice que es como toda espada de dos filos, corta para los dos lados, pero corta para bien. Gracias a la palabra de Dios podemos entender lo que a Dios le agrada. Y cuando usted entiende y conoce lo que a Dios le agrada, usted tiene la mayoría del camino ganado. Porque de ahora en adelante usted puede caminar en fuerza, en paz y en prudencia. Dice que David aceptó personalmente sus errores. Dice que, dijo David en el 2 Samuel 12:13, pequé contra Jehová. Y esto es algo muy importante porque hoy en día tenemos tantas personas que creen que todo lo saben. Y cuando usted no lee la palabra, entra soberbia en usted, entra altanería en usted, entra un deseo de que usted se cree más. Y mire, yo le digo algo, la palabra dice algo muy lindo, dice, no tengas envidia de aquellos impíos que prosperan en su camino. Y una persona, yo he visto gente que sufre, es que ¿cómo es posible? Yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo, ayudo, wow, me entrego, evangelizo. Y mi vecino que está en las drogas, que hace esto, que hace el otro, wow, anda con un carro del año, anda con un Homer, anda con esto, anda con el otro. Dice la palabra, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de ellos. Dice, porque como hierba van a ser cortados. Y dice como hoja, dice que como hoja seca no van a prosperar. En otras palabras, van a ser movidos por el viento. Y cuando usted se ve el fin de ellos, tal vez 5 años después, 10 años después. Me acuerdo una vecina nuestra que vivía al frente de la casa, puro frente. Y mamá en aquel tiempo había comprado la casa, le quedaba apenas como decir $1 o 25 centavos de su salario. Papá era lo que usábamos para poder comer y pagar los biles. Y pues tuvimos que sembrar zanahoria, muebles, ¿qué muebles? Y me acuerdo que era forrar los muebles con una sabanita y ustedes me entienden, ¿verdad? O sea, veníamos ilusionados en tener una casa propia, luchando por tener algo. Pero la vecina, su esposo, era un alto ejecutivo de la compañía de la refinería de Costa Rica. Y ella pues tenía carros del año, sus muebles nuevos y todo. Y llegó a la casa de nosotros un día, porque yo jugaba mucho con su hijo. Y entonces me vino a buscar porque el niño estaba enfermo y cuando entró a la casa le dijo, ay, doña Lía, realmente usted debería botar todos estos muebles. En Costa Rica tenemos una frase para decir muebles de garage, serían cachivaches, no sé si los tienen en algunos países, ¿verdad? Estos cachivaches debería botarlos, ¿verdad? Y yo me acuerdo ver a mi mamá, cuando llegué en la noche lloraba y lloraba y lloraba y se encerró en el cuarto y decía ella, ¿cómo es posible ella se sentía avergonzada por nosotros? Y yo llegué, me metí en el cuarto y le digo, mamá, no te preocupes, si los muebles nunca estamos aquí en la casa, siempre ando jugando afuera, ya ni me fijo en eso y todo. Pero oiga, no habían pasado ni 3 años. Cuando un día estábamos en la casa y llegó el OIJ, que es el FBI en Costa Rica, y llegaron policías, y eran como 8 patrullas, y sacaron al esposo de esta mujer esposado, y se llevaron los carros, y se llevaron todo, y yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué había pasado? Que él había desfalcado junto con 3 personas, y había robado un montón de dinero, lo descubrieron, y le quitaron todas las cuentas de banco, le quitaron todo, y no había pasado ni una semana y esta señora estaba pidiendo por favor que si le regalábamos un poquito de arroz para poder darle de comer a su hijo. No me alegré por eso, pero ese día entendí que lo que mal se siembra, se recoge. Muchas personas piensan que el mal se va a recoger en el infierno. No,
lo que usted siembra en la tierra lo va a recoger aquí en la tierra. Si usted roba aquí en la tierra usted va a recoger ese mal y el fruto de lo que usted sembró. Y déjeme decirle, es triste ver que ese hogar, esa casa de toda la colonia es la peor casa hoy en día. Nunca se pudo levantar. Se le peleó el hijo, echó a la mamá. ¿Qué tanto trabajo fue? Tanto llanto, tanta cosa, tanto dinero y toda la gloria que tenía, al final de cuentas terminó en nada. Por eso la palabra nos enseña, la palabra nos dice que si nosotros amamos a Dios y honramos a Dios, la bendición de Dios va a llegar a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe lo que trae la bendición de Dios? La bendición de Dios, dice la palabra, no trae tristeza con ella. La bendición de Dios, dice la palabra, mire qué hermoso, el carro que usted tiene, ¿cuántos dicen amén? ¿Ah? Usted lo va a poder disfrutar, nadie se lo va a reposeer, nadie se lo va a quitar. Ahora, sea inteligente, no se compre un Mercedes-Benz que no puede pagar. Compre lo que usted pueda pagar y páguelo rápido. ¿Ah? Para que lo disfrute, para que ande en él. Y si le pasa para la par un Mercedes y le acelera, dígale: Dios bendice ese Mercedes, dale llantas nuevas. Pero qué dicha, Señor, que no pago 600 de aseguranza ni 1000 de llantas. Señor, gracias que yo ando mi carrito, tranquilo, nadie me quita nada, nadie me molesta, lo disfruto, me lleva y me trae. ¿Por qué? Porque un carro es una herramienta, una casa es una herramienta. Usted no sufra. No sufra. Fui con Juan el otro día, hace 2 días, ayer fue que fuimos a una mansión ahí en Woodlands, y déjeme decirle, casi 9,000 pies cuadrados. El walk-in closet de esa casa era el tamaño de mi cuarto. El walk-in closet, solo el walk-in closet. El baño era el tamaño de mi sala. Y digo yo: Señor, ¿sabe qué pensé? Yo digo: pobre gente, ¿cuánto pagarán de aire acondicionado con todo esto? ¿Cuánto pagarán de seguro? Y es que la electricidad, ay, ¿para qué voy a soñar algo que me va a robar la paz? ¿Para qué voy a decir, quiero una mansión de estas para que todo el mundo vea que tengo dinero y no puedo ni pagarla? Mejor tenga usted lo que usted puede pagar, lo que usted puede disfrutar. Y si es la voluntad de Dios que usted llegue a tener su mansión, ahí nos va a invitar a carne a todos, ¿verdad? Aleluya. Ahí nos invita a la piscina también. Pero que la pueda pagar y que no le robe el gozo. Porque qué triste es vivir en una casa y hacer pagos de electricidad. ¿Cuánto les pasa? Yo estaba con un amigo que vive ahí en Magnolia. Vivía. Y cuando me dijo: yo pago 4,500 de electricidad. 18,000 pies cuadrados al mes. $4,500 de electricidad. Y lo peor de todo, un latino, mexicano, con su compañía, ganaba muy bien, pero llegó a mi humilde casa y se sentó y dijo: ay, qué paz se siente aquí, te cambio mi casa por la tuya. Le dije: no, gracias, así yo me quedo aquí. Pero él perdió todo. El otro día llegó al canal pidiendo que si me podía vender no sé qué y no sé cuánto. Le dije: pero ¿y tu compañía de ladrillos? ¿Tu compañía de esto? Todo se vino abajo, se nos vino una crisis, la señora me dejó, todo se vino al suelo y tuve que vender la casa, o me la quitó el banco, creo que fue. Y dije yo: wow, hermanos, no viva de apariencias, disfrute lo que tiene. Y si lo puede pagar rápido, páguelo rápido. Deje que Dios sea el que lo prospere. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ando en un carrito del 2005. Bendígalo. Lávelo y límpialo como que fuera uno del 2017. Si es fiel con el del 2005, Dios te va a dar uno del 2010. No va a ser va a ir así escalonando. Dios tampoco te va a llevar así. No. Tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su vecino: tranquilo. ¿No? Confíe en lo que la palabra de Dios le dice. Porque hoy en día hay una tendencia en el mundo para prosperar. Hay una tendencia en el mundo para ganar más dinero. Hay una tendencia en el mundo para ver cómo puedo crecer y cómo puedo. Y yo digo: wow. Y yo analizo las diferentes estructuras empresariales y de negocios, especialmente en la calle. Y yo digo: Dios mío, pero
Para que alguien llegue a ganar lo que esa persona, el que empezó, gana, es casi imposible. Por tanto, usted tenga lo que usted puede tener, téngalo bien, esfuércese, sea inteligente, guarde su dinero, no viva de apariencias. No tiene que mostrarle a nadie que tiene, porque hay un dicho que dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Anda usted con tenis de lujo, anda con pantalones de lujo, con carro del año, y abre la boca, y es el mismo countryman, ¿verdad? Que dice, no, si no crece en ¿cómo se dice? Proporción, puede tener mucho dinero, pero no tiene clase, ¿para qué lo quiere? No, tiene que crecer poco a poco, saboreando, ¿ah? Porque si no, va a terminar usted lleno de amargura. Va a terminar usted culpando lo que tuvo y viviendo de glorias pasadas. Es que lo que yo tuve, es que lo que yo hice. Dice la palabra, otro consejo dice, Dios va a hacer algo nuevo. No te concentres en las cosas pasadas, porque Dios hace algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que pasó 10 años atrás, ya pasó. Ahora está lo que viene por delante. ¿Cuántos de ustedes ven un futuro brillante en su vida? ¿Cuántos de ustedes ven una provisión tremenda? Angélica, yo veo tu carrito ahí, pero ahorita tienen que pensar que le enseñen a manejar. Dígale a Mariana, a Jocelyn, que la suelten ahí en el estacionamiento, porque si no aprende a manejar, Dios no le va a dar carro, hija. Hay que empezar por ahí, pero yo veo, aunque sea una moto, la voy a ver ahí. Pero ese es el Dios en que nosotros creemos, ¿verdad que sí? O sea, nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Pero yo no me veo de la misma manera que estaba hace años atrás. No, viene algo tremendo, algo nuevo, algo diferente. Ahora, dice que David acepta sus errores. David reconoce que ha pecado. David reconoce que él realmente le falló a Dios. Hermanos, la iglesia ha dañado a mucha gente. Como iglesia hemos destruido a mucha gente, porque a veces se nos olvida que nosotros somos seres humanos y que algún día vamos a cometer un error y vamos a fallarle a Dios. Qué triste es cuando la iglesia señala a alguien y lo destruye en vez de levantarlo, porque hay iglesias que aunque se arrepienta la persona, todavía la gente la ve con malos ojos, le hacen la cruz y jamás vuelve al lugar de donde salió. Pero yo conozco un Dios que dice que Él el pecado, tu pecado y el mío, dice que Él lo tira al fondo del mar. Dice que Él no se acuerda de tus iniquidades, que Él se olvida de tu pecado y Él quiere hacer algo nuevo contigo. Entonces yo he aprendido a que en Dios hay siempre un nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, le dijo el verso 13, David le dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no vas a morir. Y en el 51:4 le dice, contra ti solo he pecado, no pecamos contra los hombres, pecamos contra Dios. Uno de los momentos más difíciles de la vida, si usted lee el Salmo 51 se da cuenta que David realmente le dolió haber hecho lo que hizo con Betsabé. Y le decía, lávame cada día más. No quiero seguir más así. Dice, el corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar. David comienza ese caminar con Dios. Y hay algunas escrituras, dice Proverbios 28 del 13 al 15, usted quiere anotar, dice, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Diga conmigo, hay una fórmula. Diga, hay una fórmula de bendición. Diga conmigo. Se la voy a enseñar que esta es infalible, esta no falla. Esta fórmula dice, óigame bien, que si usted comete un error, comete pecado, y usted confiesa su pecado, pero hay otra condición importante. ¿Cuál es? Lo confiesa y se aparta. Porque hay personas que van al confesionario, ¿verdad? Y aquellos que estuvieron en la religión católica anteriormente lo entienden, confiesan el pecado el domingo y el lunes vuelven exactamente a lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y ese es el ciclo, ¿sí? El domingo confiesa y el lunes vuelve. Dice la palabra que el que lo confiesa y ¿qué? Y se aparta, diga conmigo, se aparta, dice que alcanzará misericordia.
Dios lo que se fija de ti, de mí, es en tus acciones. ¿Qué va a pasar contigo después del error o la falta que cometiste? Dice en el verso 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y no sé si pueden ver atrás, hay dos fotografías ahí que me gustó. Generalmente tenemos la tendencia de tomar el pecado y barrerlo debajo de la alfombra, porque nadie lo ve. Pero usted puede esconderlo del hombre, pero usted no lo puede esconder de Dios. Aquí no estamos para juzgar ni condenar a nadie. Aquí estamos para darle oportunidad a aquellas personas que confiesen su pecado y se aparten y sigan adelante. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, uno de las tentaciones más grandes que existen está en la segunda fotografía, que es las redes sociales y el internet. Según la estadística, 1 de cada 5 matrimonios está siendo destruido por Facebook y las redes sociales. 1 de cada 5. Y digo yo, es muy fácil esconder nuestro pecado en la internet. Es muy fácil. Es muy fácil el entrar y borrar. Y hay personas que son tan hábiles que borran el history, y los jóvenes también y todo esto. Pero ¿sabe algo muy importante que aprendí? A pesar de que Windows lo borre, en el disco duro siempre hay un registro de todo lo que usted hizo. Y esto es muy importante que lo sepan, porque Dios es el único que cuando te arrepientes y te apartas, deshace hasta el disco duro, quita toda evidencia. Pero hoy en día, desde septiembre 11 en este país, no hay privacidad. Desde septiembre 11 en este país, lo que usted suba al internet está siendo escaneado. Y hay personas que piden un trabajo y no se lo dan por fotografías comprometedoras que subieron hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años. Pero yo ya soy una nueva persona, no importa, pero en su profile, en su perfil de persona, hay algo que nos dice red flag, banderita roja, hay algo que no está bien. Ahora dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice, al corazón contrito y humillado, ¿qué? No va a despreciar Dios. Diga conmigo, Dios no me desprecia. Dígalo bien fuerte, Dios no me desprecia si yo me arrepiento. Si yo me humillo, si yo digo, Señor, ¿sabes qué? La volé. Una persona orgullosa generalmente es la que busca excusas. No, es que por culpa de esto, por culpa del otro, es que me hicieron esto, me hicieron el otro. No trate de buscar excusas. Reconozca su pecado, arrepiéntase y apártese. Confiéselo y apártese. Diga, esto fue lo que hice y no lo vuelva a hacer. Trate de hacerlo. Y hay personas que nos dicen, pastor, en consejería, especialmente en matrimonios en los cuales hay infidelidad, es que ¿por qué yo tengo que cambiar mi celular? ¿Por qué tengo que cerrar mi correo? ¿Por qué tengo que hacer tantas cosas? Si me preguntas por qué, es porque no te has arrepentido de corazón. Porque si realmente quisieras arrepentirte y quisieras salvar esta relación, gustosamente hubieras cambiado el número, hubieras cambiado tu password, hubieras cambiado todo para que esa persona jamás volviera a contactarte. Pero el solo querer dejar una puerta quiere decir que tú quieres confesarlo, pero quieres seguir en lo mismo. Apartarse. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo contrario a Saúl. Saúl escondió y no reconoció su pecado. Dios le dio una instrucción a Saúl bien clara. Y le dijo, Saúl, yo quiero que tú vayas a este pueblo y que tú mates todo lo que hay. Porque este pueblo ya viene con una deuda con Dios desde años atrás. Era una deuda antigua. Y dice que Saúl escuchó al pueblo y el pueblo dijo, miren las vacas, miren las mujeres, miren esto, las cabras. Esto realmente lo necesitamos para nuestro pueblo. Esto nos va a hacer más ricos. Esto nos va a dar más poder. ¿Cómo vamos a destruir esto? Y lo peor de todo, trató de engañar al profeta Samuel. Y dice que en 1 Samuel 15, 13 al 15, vino Samuel a Saúl y Saúl le dijo,
bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire qué tremendo. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Todo va a salir a la luz. Todo lo que esté oculto va a salir a la luz. Por tanto, uno tiene que estar seguro de agradar a Dios, de bendecir a Dios, de ministrar a Dios, de amar a Dios con todo lo que uno tiene. Dice la palabra en 1 Samuel 15:15 que Saúl, otro error que cometió, le echó la culpa a otros. Es fácil tratar de justificar tu falta y tu pecado diciendo, esto lo hice porque me obligaron, esto lo hizo porque no me quedó otra salida, esto lo hizo porque, ¿sabes qué? Pues me dijeron que lo hiciera y yo por hacerlo. Y mire qué interesante. Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Obedecer la ley parcialmente no es obedecer. Obedecer un mandato de Dios parcialmente no es obedecer. Si Dios te dice esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. Y a mí me encanta este país. Yo sé que en todo país hay corrupción, no me malentiendan. Pero yo no sé, ustedes vienen de México, de Honduras, de El Salvador, de Colombia, de Costa Rica, de diferentes lados, de Ecuador, de todos lados tenemos aquí. Pero sabe, de Cuba. Pero en Costa Rica, por ejemplo, los oficiales de policía son bastante convencibles, dependiendo del billete que usted utilice, ¿verdad? Es así. El oficial le dice, tu deuda, tu infracción va a ser tanta, pero si quieres arreglamos de otra manera, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que les gusta invitar a café al oficial de policía y bendecirlo, ¿verdad? Para que se sienta contento y lo llaman ofrenda de amor, ya no le dicen soborno, ofrenda de amor al policía, ¿verdad? Y resulta de que en mi país comenzaron a hacer un operativo en que comenzaron a disfrazarse de civiles los jefes de los policías y comenzaron a contratar personas X que trabajaban para el gobierno. Entonces cometían una infracción, saltaban una luz roja y llegaba a la oficina, el oficial de policía. Y entonces en mi país cada billete tiene un ave. Entonces el tucán es de 5,000 colones. Después hay otra que es la licenciada Emma Gamboa, que son 10,000 colones. Entonces hay uno de 20,000, otro de 50,000. Pero el que generalmente piden es el de 5. Entonces en la tableta de la infracción pintan un tucán. O sea, en una foto de un tucán del ave, ¿verdad? Entonces cuando le están llenando la boleta, le hacen aquí abajo. Entonces le dicen 3 o 2. ¿Cómo arreglamos? Entonces le están diciendo 2 tucanes, pero en la cámara no lo ve, ¿verdad? Entonces ellos se alejan para hacer la boleta y ellos le dicen a uno que lo pongan en el lado del espejo, ¿verdad? Y entonces cuando ellos vuelven, ven al espejo, si está el dinero, rompen la boleta, si no está el dinero, entonces le entregan la boleta, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante porque muchos oficiales perdieron su trabajo por esto, porque comenzaron a tratar de sobornar a la gente. ¿Sabe que no solo los oficiales, cuando el tiempo del oscurantismo o el oscurantismo, ya estoy hablando en griego, koiné y todo, y en tiempos estos dice que la gente traía para pagar por su pecado, ¿verdad? Y por la salvación. Mira que se murió mi abuelo y era tráigame 20 vacas, tráigame esto, tráigame el otro, y se salva a su abuelo. Y la gente venía. Que la gente no leía la palabra y la gente lo hacía. Pero lo interesante con los policías, les voy a contar la que me pasó, para que usted se goce. Resulta que hace 2 años fuimos a Costa Rica y venía a recoger a la mamá de un amigo, de uno de los empresarios, que llegaba a una parada de autobuses. Entonces, en mi país cambian las avenidas todo el tiempo, no es como aquí como que todo está bien lineado, sino que ahí se viene un presidente y dice, ahora todas las calles van para allá, y el otro viene, todas las calles van para acá. Entonces uno viene de afuera y uno tiene que ubicarse. Y de ahí yo me metí en contravía, no les voy a me metí en contravía. Entonces llega el oficial y me dice, esténgase aquí, ¿verdad? Y entonces me para. Y entonces me dice, ¿sabe por qué lo detuve?
Le digo, sí, venía en contra de vía. Le digo, oficial, mire, yo tengo cerca de 25, 26 años de vivir en Estados Unidos y pues no había pasado por esta calle en todo este tiempo, pero toda mi vida había recordado que esta calle iba en sentido de donde yo venía. Entonces dice, sí, pero es que en el gobierno anterior la cambiamos por el bulevar que se hizo y todo esto, pero usted sabe que me duele, me siento mal, me duele en el alma, pero tengo que hacerle la boleta. Y le digo yo, pues está bien, dele con gusto. ¿Cuánto es? $100. $100, señor, qué tremendo. Dice, pero si usted quiere, me dice, arreglamos de otra manera. Entonces me bajo del carro y le digo, oficial, con mucho respeto, no comprometa su trabajo. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo 4. ¿Sabe que sus hijos dependen de su salario? Si yo hubiera sido un oficial de policía, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera trabajado para el gobierno, ya usted le hubiera hecho una boleta, estaría sin trabajo, estaría en la cárcel por esto. Oficial, no vuelva a hacer esto, no es necesario, usted le pagan bien, le dan esto. Y el hombre dice, ay, ya me hizo sentir culpable. Le digo, no es mi intención, pero no lo vuelva a hacer. Entonces llama al compañero, vení para acá. ¿Y usted qué se dedica? Le digo, yo soy pastor. Ay, ya nos vino a predicar aquí, aquí tremendo. Y entonces dice, el pastor dice que estamos infringiendo la ley. Pero entonces dice, no, hacerle el ticket, hacerle la boleta. Pero ¿cómo le voy a hacer la boleta si estamos infringiendo la ley? Me siento moralmente mal escribiendo una boleta al pastor cuando yo mismo infringí la ley. Entonces les digo, bueno, para que no se sientan mal, me monto en el carro y me voy, y así no se olvidan de nada. Y me dejaron ir. Pero yo no le eché la culpa a nadie, yo simplemente vi y digo, oye, no se sientan mal, déjenme ir, y me monté y me fui, ¿verdad? Ay. No, pero esto es muy importante porque a veces tratamos de buscar la justicia por nuestra propia mano y a veces terminamos mal. Yo venía con Franny, íbamos para, ¿dónde era que íbamos? A Mississippi, y nos paró la policía, ¿te acuerdas, Franny? Y llegó y me pidió la licencia y todo, ¿verdad? Se montó el oficial, vio una computadora y volvió, ahí está mi testigo. Y dijo, no, el récord suyo está limpio, agárrame, váyase y no vuelva a correr por aquí. Y es que había un 18-wheeler que no nos dejó ver a cuánta velocidad se venía. Pero el otro veníamos hablando de la carpa y de cosas de Fran, y yo ni me iba fijando en la velocidad. Pero él nos dijo, no, pues tranquilo, váyanse, pues no corran porque hay muchos oficiales como yo por aquí. Ok, señor, muchas gracias, y seguimos el camino y llegamos tranquilos, ¿verdad? Ahora, dice Samuel, le dice en el verso 22, nos dice, es una lección que nos queda a todos. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto es una lección para usted. Dios quiere que usted destruya cosas en su vida que le alejen, que le impidan ser la persona que Él quiere que usted sea. Entonces no venga diciendo, fue culpa de este, fue culpa del otro, es que mi esposo me saca de quicio, es que esto, que el niño, que aquí, que allá. No. Dice que el obedecer es mejor que ¿qué? Que el sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero note, él le pide a Samuel que lo perdone, pero no le pide a Dios que lo perdone de su pecado. Dios todo lo ve. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que aquí no hay nadie que es santo, inmaculado, puro y sin mancha. Aquí todos tenemos y cometemos errores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocen eso? ¿Verdad que sí? O sea, todos. Y la pastora le puede decir 50,000 míos. Solo que ella me ama tanto que se les olvida. Se te olvidan, ¿verdad? Uno que otro se acuerda, pero cuando está dormida, pero no todo el tiempo. Pero lo más lindo es el que yo he hecho una práctica en mi vida.
que es que no me gusta pasar un día sin ponerme a cuentas con Dios y sin abrir mi corazón, y si tengo que pedir perdón, pedirle perdón. Porque hay cosas que a veces hago, ¿cuánto les pasa como a mí? Sin aún pensarlo, y no me doy cuenta. Pero el Espíritu Santo te da convicción de todo pecado. Por tanto, en esta hora, aprendamos, termino esta serie hoy, de Saúl y de David. David pecó, pero la fórmula que utilizó fue el arrepentimiento. Dice la confesión, arrepentirse y apartarse. Saúl, ¿qué hizo? Buscó culpables. Es que yo hice esto porque tal persona, porque esta persona. Aprenda a reconocer sus errores. Y recuérdese que si usted se arrepiente y se aparta, Dios no lo condena, ni yo tampoco. Aquí no vamos a ser una iglesia que condena y apunta. Aquí vamos a ser una iglesia que anima. Porque cuando alguien se aparta de lo que hacía, diga conmigo, se nota. ¿Verdad que sí? Se nota. Cuando alguien se aparta de lo que hacía, se nota. Inclina su rostro y dígale gracias al Señor, primeramente por su amor, por su benevolencia, por su perdón, por su paz. Yo no sé cómo usted ha llegado aquí, no sé qué ha sucedido en su vida en las últimas horas, los últimos días. Pero yo quiero decirle que la única solución para obtener el éxito es honrar a Dios. Y Dios dijo, prefiero la obediencia que sacrificios. Y entienda, el pueblo de Israel en aquel tiempo, como enseñábamos en el instituto bíblico, por medio, sacrificando bueyes, ovejas, animales puros, los traían al altar y pedían perdón por los pecados. Y había que pagar un precio. Y muchos tenían que pagar un precio muy alto, pero dice la palabra de Dios que desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, Él dejó el acceso libre para que pudiéramos arrepentirnos. Y no importa lo que sucedió, no importa si tal vez usted, su esposa, sus hijos, si antes de venir aquí o el día de ayer hubo problemas, griterías, si se insultaron, si se dijeron cosas. Mire, cuando uno se arrepiente y se aparta, la primera característica de lo que viene a la vida de uno es paz. Es paz. Y mi oración para cada uno de ustedes es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne en sus corazones. Pero Dios dice, yo quiero darte esa paz, pero hay algo que tienes ahí que yo no puedo llegar hasta donde ahí. Si tú no eliminas eso, yo no puedo hacerlo. Solo tú conoces qué ha sucedido en tu vida en esta semana. Pero ese es un excelente momento para que aquí donde estás le digas al Señor, Padre, perdóname. Y si tienes que pedirle perdón a Él, hazlo ahí sentado donde estás. Pídele perdón ahí sentado donde estás. Dile, Señor, te pido por favor que me ayudes. Te pido por favor que me des de tu amor. Te pido por favor que me des de tu perdón. Señor, te pido por favor que me bendigas. Hay algo que está interponiéndose, hay algo que está en medio, hay algo que no es correcto. Y tal vez, amigo, tú que estás ahí viendo por la internet o por la televisión, tal vez en este momento hay cosas que has hecho aún en la internet, hay cosas que has hecho que nadie sabe, pero Dios las sabe. Y hay algo en ti que se llama conciencia que no te da paz y que te recuerda en todo momento tu error. ¿Cómo pudo vivir David? ¿Cómo pudo escribir
tantas alabanzas, tantos salmos? Bueno, simplemente porque en su momento humilló su rostro, pidió perdón, se arrepintió y se apartó de su pecado. Dice la palabra que si uno no se aparta de su pecado, no va a prosperar. Y oiga lo que dice Dios cuando hablábamos de conocer la palabra. Él dice: mi deseo para ti es que prosperes en todas las cosas que hagas, así como prospera tu alma. Dios quiere que mi vida vaya en ascenso, que yo disfrute toda la plenitud de lo que Él ha creado, que yo tenga paz hasta que me salga por los poros, que su amor inunde mi vida de una manera inexplicable. Quiere que yo viva en sanidad, quiere que yo viva con fuerza. Dios quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Si algo te está robando esa paz, si algo te está robando esa comunión con Dios, si en estos momentos tal vez tú has querido volver a una iglesia, tú has querido venir, tú has querido visitar una iglesia y dices: no puedo, es que no puedo, pienso que me siento mal, no me siento bien. Dice que el pecado nos separa de Dios. Pero pastor, la iglesia no es el lugar en donde está Dios. Sí, pero la palabra dice: mirad cuán delicioso y cuán bueno es estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí, dice, ahí, en ese lugar, enviará Dios bendición y vida eterna. Cuando estamos reunidos juntos, ya no son mis cargas solamente, ya no son tus cargas solamente, se convierte en algo conjunto y los unos a los otros caminamos en amor, en bienestar y con fuerza. Si tienes que arrepentirte, es muy fácil. Ahí donde estás, simplemente abre tu boca y confiesa tu pecado. Y de una vez busca las herramientas necesarias para apartarte del mismo. Si es la internet la que te ha hecho pecar, entonces quita la internet. Busca algún amigo que pueda supervisar tu computadora para poder ver a dónde te has metido, porque cuando uno da cuentas, eso también lo ayuda. Si tu problema es familiar, matrimonial, si tu problema es laboral, cualquiera que sea, tienes que aprender a poner dispositivos que te alejen del pecado. Tienes que ponerle trampas, tienes que incomodarte, tienes que poner cosas que te incomoden para pecar. Si tu problema es el alcohol, ¿qué haces entrando a una cantina? ¿Qué haces conviviendo con personas que están tomando si todavía eso es algo débil en ti? La palabra de Dios nos dice que Él nos da la sabiduría para poder vencer. Tú no vas a poder vencer con tus propias fuerzas. Por eso necesitas reconocer tu pecado, necesitas arrepentirte, apartarte y pedirle al Espíritu de Dios que llene tu vida. Permíteme orar por ti. Señor, estamos aquí un conjunto de hermanos, tanto en este lugar físicamente, como por la internet y por las ondas de la televisión, de la radio. Estamos un grupo de hermanos, Señor, aquí, reconociendo que somos pecadores y que es gracias al sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario que tenemos redención de esos pecados. Que gracias a ese sacrificio, Señor, tú borraste, Señor, y nos diste la potestad para vencer y conquistar el pecado. No tenemos que pagar dinero, no tenemos que comprar animales para sacrificarlos, no tenemos que hacer rituales para que tú nos perdones. Simplemente tu palabra dice que si confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y nos apartamos, obtendremos tu misericordia. Señor, yo quiero vivir disfrutando de tu misericordia. Te pido por cada persona que está en este lugar, que ha escuchado este mensaje, que donde lleguen estas ondas sonoras y visuales, que
que ahí en ese lugar, en esa cama, en ese lecho, en esa oficina, en ese celular, tú hables al corazón de esa persona. Y que tú le inundes, Señor, y le dejes saber, Señor, de que tú tienes algo bueno. Inúndala con tu paz, inúndala con tu amor, Señor. Y si ha recibido rechazo, si ha recibido, Señor, ese golpe infalible, Señor, que la humanidad y que los hombres dan cuando alguien se equivoca, que es contrario a lo que tú haces, porque tu palabra dice que tú levantas al caído y lo tomas por la mano derecha y le dices: no temas, yo te ayudo. Tu palabra dice que si nosotros clamamos a ti, tú nos vas a responder. Tu palabra dice, Señor, de que si ponemos en ti nuestra mirada, tú vas a bendecirnos. Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Señor, no los dejes dormir, que tu Santo Espíritu los redarguya de todo pecado, de toda falta, Padre, y que en realidad puedan ellos disfrutar de la bendición que es el vivir contigo en paz, el estar en paz contigo, el honrar tu nombre, el bendecir tu nombre. Padre, si hay alguien enfermo en estos momentos, Señor, yo le declaro sano en el nombre de Jesús. Si hay alguien que en estos instantes necesita un milagro, Señor, ahora mismo, Señor, enviamos tu palabra hasta donde esa persona está. Si está en este lugar, manifiesta tu poder. Este es el año en el cual vamos a ver grandes cosas. Señor, lo mejor está por venir. Padre, los planes que tienes para nosotros son buenos. Y te alabamos por esto. Ningún arma forjada va a prosperar contra ti si honras a Jehová tu Dios. Si le das el lugar a Él de privilegio, Él te prosperará, Él te honrará, Él te bendecirá, Él te llevará de la mano hacia grandes cosas. Oh Espíritu de Dios, te damos gracias porque en realidad tú eres bueno y nos amas, Señor, y nos amas, Jesús. Gracias, Jesús. Busque a un hermano, si lo tiene a la par, ponga la mano sobre el hombro y dígale a esa persona, dígale: bendigo tu vida, bendigo tu ser en el nombre de Jesús. Declaro en esta hora que cosas buenas vienen para tu vida. Este es el tiempo en el cual veremos la multiforme gracia de Dios, veremos la bendición de Dios, veremos el poder de Dios manifestarse sobrenaturalmente. Padre, gracias. Gracias por tu bendición. Gracias por este servicio. Gracias porque tú has hecho maravillas en medio de nosotros. Y a ti damos honor y honra por los siglos de los siglos, Señor. Gracias. Amén, Señor. Y amén. Y amén.